Hola, buenos días, bienvenidos. Estamos comenzando nuestro tiempo devocional en esta mañana. El día de hoy estaremos revisando del capítulo 5 del profeta Isaías, el final del capítulo, del versículo 24 al versículo 30, para nuestro tiempo devocional que hemos titulado Consecuencias negativas del estilo de vida de Judá. Consecuencias negativas del estilo de vida de Judá. Vamos a hacer la lectura de nuestra porción. Recuerden que estamos leyendo la Nueva Traducción Viviente para nuestro tiempo devocional. Dice la palabra de Dios, versículo 24 al 30 del capítulo 5 del profeta Isaías. Dice: Por lo tanto, así como la lengua de fuego consume los rastrojos, y la hierba seca se marchita y cae en medio de la llama, así las raíces de ellos se pudrirán y sus flores se marchitarán, pues han rechazado la ley del Señor de los ejércitos celestiales, han despreciado la palabra del Santo de Israel. Por eso el enojo del Señor arde contra su pueblo, y ha levantado el puño para aplastarlo. Los montes tiemblan y los cadáveres de su pueblo están tirados por las calles como basura. Pero aún así, el enojo del Señor no está satisfecho. Su puño todavía está listo para asestar el golpe. Él enviará una señal a las naciones lejanas y llamará con un silbido a los que están en los confines de la tierra. Ellos irán corriendo a Jerusalén. No se cansarán ni tropezarán, no se detendrán para descansar ni para dormir. Nadie tendrá flojo el cinturón, ni rota las correas de ninguna sandalia. Sus flechas estarán afiladas y sus arcos listos para la batalla. De los cascos de sus caballos saltarán chispas, y las ruedas de sus carros de guerra girarán como un torbellino. Rugirán como leones, como los más fuertes entre los leones. Se lanzarán gruñendo sobre sus víctimas y se las llevarán, y no habrá nadie para rescatarlas. Rugirán sobre sus víctimas en aquel día de destrucción, como el rugido del mar. Si alguien extiende su mirada por toda la tierra, solo verá oscuridad y angustia. Hasta la luz quedará oscurecida por las nubes. Bien, para esta porción que hemos leído en esta mañana, el profeta nos transmite que nadie espere vivir tranquilamente si vive malamente. El pecado debilita la fuerza, la raíz de un pueblo, desfigura la belleza, los capullos de un pueblo. Cuando se desprecia la palabra de Dios y se arroja lejos su ley, ¿qué pueden esperar los hombres? Sino que Dios los abandone totalmente. Cuando Dios sale con ira, tiemblan las colinas. El miedo agarra aún a los grandes hombres. Cuando Dios decide la destrucción de un pueblo provocador, puede hallar instrumentos para ello, como envió a los caldeos y luego a los romanos a destruir a los judíos. Los que quieren oír la voz de Dios hablando por sus profetas, oirán la voz de sus enemigos rugiendo contra ellos. Cualquiera que sea el camino que quieren los angustiados, todo parece desalentador. Si Dios nos frunce el ceño, ¿cómo puede sonreír la criatura? Busquemos diligentemente la seguridad bien fundamentada para cuando fallen todas las ayudas y consuelos terrenales. El mismo Dios sea la fuerza de nuestros corazones y nuestra porción para siempre. En estos versículos, el profeta comienza hablando
en estos versículos 24, 25. Por tanto, y por esta causa, nos presentan o confeccionan una doble nota inevitable del juicio, en términos de una consecuencia lógica de los actos de esta ira judicial, las cuales siempre estarán presentes cuando Dios lleva a cabo sus juicios. La figura de la mano divina extendida será vista nuevamente en los siguientes capítulos. De modo que esta referencia aislada podría ser responsabilidad del propio copista, que pareciera que la insertó aquí, pero podemos considerarla como una advertencia a la tormenta que vendrá después. El ejército también es mostrado, versículos 26 al final. Es terrible en su precisión y ferocidad. Se describen estos versículos, y hay una pavorosa conjunción de máquinas y bestias salvajes. Pero esta potencia, la mayor de su época, está a disposición de Dios. Es un pobre consuelo para el rebelde, para quien este grupo de capítulos termina sin un rayo de esperanza. Isaías había mencionado una cantidad de castigos que habían de recibir las personas por causa de sus pecados al principio del capítulo 5. Aquí habla de nuevo de las consecuencias de desobedecer las estipulaciones del pacto. Así que el Señor extendió su mano para el juicio, porque su cólera se encendió contra los enemigos. Su juicio iba a venir. E Isaías tenía la triste tarea de anunciarlo. Las metáforas que maneja Isaías son sorprendentes. La condenación iba a dejar cadáveres en las calles como si fuera basura que está a la espera de ser recogida. Pero, ¿cómo sucederá esto? Dios dice con un silbido, como haríamos al llamar a nuestra mascota, llamará a naciones distantes para que le declaren la guerra a su pueblo. Durante la vida de Isaías, los asirios acudieron al llamado de Dios para que llevaran a Israel al cautiverio. Saquearon los campos de Judea y sitiaron a Jerusalén. Las 10 tribus del norte nunca retornaron. Mas un siglo después, los babilonios invadieron Palestina y se llevaron a Judá al cautiverio. Finalmente, después de que el Mesías vino y el pueblo de Dios lo rechazó y le dio muerte, los romanos arrasaron Jerusalén sin dejar piedra sobre piedra. Aunque ni los asirios, ni los babilonios, ni los romanos comprendieron a Dios, su plan, ni el juicio divino que estaban infligiendo, ellos ejecutaron el plan de Dios. El Señor controla la historia y dirige las potencias mundiales para que hagan su voluntad. Así como las políticas del gobierno romano llevaron a María y a José a Belén, también las agresivas ambiciones militares de Asiria, Babilonia y Roma sirvieron al propósito de Dios. Es imposible la resistencia ante el juicio de Dios. Los ejércitos enviados por Dios toman en serio su misión y se dedican a cumplirla estrictamente. Isaías les recuerda a sus lectores que esta fuerza
sin importar desde qué tan lejos hubiera venido, estaba lista y poderosamente armada para el combate, y que tampoco se iba a cansar. La imagen del león que cae sobre su presa da una idea del estado de impotencia de la víctima. Si las gentes piensan que alguien vendrá a rescatarlas del juicio de Dios, se equivocan, porque nadie lo hará. No queda ninguna esperanza, solamente angustia y oscuridad. Estas palabras que Dios transmite por medio de Isaías constituyen un llamado al arrepentimiento, puesto que fueron escritas antes de que los hechos tuvieran lugar. La gracia de Dios reitera sus advertencias una y otra vez hasta que el plazo para que el arrepentimiento expire y el juicio sea inevitable e incontenible. Con gran paciencia, Dios ha llamado a su pueblo a la contrición. Dios ha llamado a su pueblo al arrepentimiento. Los profetas que les envió fueron rechazados. Les envió a los asirios para infligir su sentencia sobre el reino del norte y para castigar al del sur, pero persistieron el pecado, la maldad y la incredulidad. Envió más profetas, pero tampoco fueron aceptados. Finalmente, el Señor trajo a los babilonios para que se llevaran del país a Judá y a Jerusalén. Todos estos acontecimientos de la historia antigua sirven para que pensemos en el juicio final, cuyo advenimiento nos ha advertido Dios y del cual nos hablaron Cristo y los apóstoles. En este momento es justo cuando debemos volvernos del pecado al Salvador. Quienes rechazan la gracia de Dios y se mofan de los que creen en la palabra están sujetos a juicios. No importa cuán ricos, poderosos o inteligentes sean, o de cuántas fiestas disfruten, sin embargo, hay oportunidad para arrepentirse hasta el día del juicio. Una vez que éste llegue, no habrá nadie quien rescate a los apóstatas que han rechazado al único que puede hacerlo, quien es el camino, la verdad y la vida. La ilustración de la profecía es bastante vívida, bastante clara. Las imágenes son desgarradoras. Esas personas de las cuales Isaías hablaba serían quemadas como rastrojo y paja, y sus flores se desvanecerían como polvo. Esto se debió a que en forma deliberada desobedecieron la palabra de Dios. Por causa del furor de Dios, muchos morirán en las calles de Jerusalén. Su mano extendida comunica la idea de que ejecuta el juicio. Los montes se estremecen por un sismo. Cuando sobreviniera el juicio sobre Judá, el juicio divino, las naciones de Egipto y Asiria y más tarde Babilonia responderían atacándola como si Dios hubiera alzado su pendón en señal de ir a la batalla. En apariencia, esas naciones vendrían del extremo de la tierra. Los soldados responderían velozmente, serían fuertes y estarían bien armados. Sus carros de guerra serían muy rápidos y como feroces leones devastarían por completo a Judá. La cubrirían como un mar y bloquearían la luz del sol como las nubes, una descripción de aflicción y tristeza. Así que el juicio llegaría a Israel por medio de una invasión. La raíz de todos los males descritos en la sección anterior se halla
en el desprecio de la palabra de Dios. Se halla en el desprecio de la palabra de Jehová. Israel había sido llamado para conservar aquella palabra, y al desecharla no le quedaba más que podredumbre moral y flaqueza política y militar, lo que apresuraba los juicios de Jehová de los ejércitos. El primer instrumento para este castigo sería un ejército invasor. La invasión asiria prefiguraría otras que habrían de asolar Palestina en el transcurso de su historia, quedando la más terrible para los tiempos de Jehová, que se describe en la profecía de Joel. La nefasta siembra de los israelitas infieles traería temprana y lejanamente tinieblas de tribulación bajo un cielo obscurecido. Así hay esta expresión, se concluye esta expresión que leímos un poco antes: los ayes contra su nación, los ayes contra el pueblo infiel. Hemos leído el día de ayer los 6 ayes en un tono fúnebre en relación con Israel y Judá, que especifican sus pecados: la codicia y autoindulgencia, la embriaguez agresiva, la vanidad desafiante, la perversión moral, la presunción, la perversión de la justicia. Y como resultado de estas cosas, Dios llamará a un país vecino que invadirá, devastará y llevará al pueblo cautivo. Así, esta sección final del capítulo 5 se vuelve una ampliación homilética de la sección anterior, y mediante estos párrafos que se muestran aquí, se relata el dolor que vendrá sobre esta nación que ha olvidado los principios sobre los cuales los ha fundado Dios. Dios castiga por medio de este invasor, lleva a su juicio. Podríamos pensar que es la conclusión de esta actitud que han tenido. Parece ser que en esta sección podemos leer de una manera clara lo que se convertirá después en el castigo de Dios contra su pueblo, porque han rechazado la ley de Jehová de los ejércitos y han despreciado la palabra del Santo de Israel. El pueblo sufrió debido a que rechazó la palabra de Dios, la ley de Dios. ¿Cuántas cosas podríamos nosotros haber evitado si somos obedientes a la ley de Dios, a la palabra, a sus estatutos, a sus mandamientos? Muchas veces no consultamos en la palabra, no hacemos oración, no estamos meditando en las cosas que están sucediendo en nuestra vida y las seguimos evitando, como si nuestros pensamientos fuesen mejor que los pensamientos de Dios. Es muy triste ver que tanta gente en la actualidad anda en busca de significado en la vida, mientras que echan a un lado la palabra de Dios. Podemos evitar cometer el error de Israel y de Judá al hacer que la lectura de la Biblia ocupe un alto lugar en nuestra vida. Recordemos que la palabra de Dios es alimento espiritual. Recordemos que la palabra de Dios es un alimento para nuestro espíritu. Y si no está alimentado nuestro espíritu, si no está
alimentado nuestra área espiritual, entonces estamos pasando hambre espiritual. Nuestra alma puede desfallecer en cualquier instante. Este pasaje que hemos leído esta mañana describe lo que pasaría con Israel. Describe lo que haría si el pueblo lo desobedece. Asiria los empezó a atormentar. Y este agresor incluso destruyó el reino del norte y dispersó al pueblo en todo su imperio. El pecado tiene sus consecuencias. Si a lo mejor no son inmediatas, vendrán y llegarán de todas maneras. El juicio de Dios se ejecuta. No puede pasar por alto el pecado, las faltas. No puede olvidar el desprecio que la gente tiene por su persona. Tal como se elimina a una viña que solo produce uvas ácidas, así el malvado es cortado sin esperanzas. Dice que aún los montes se estremecieron, el mar huyó ante la ira del Señor. El furor de Dios no cesará hasta que sea satisfecho plenamente su juicio. Muchas veces hemos visto la mano de Dios como un símbolo de su gracia y salvación. Pero aquí vemos que extiende su mano para castigar a su pueblo, que extiende su mano para llevar juicio, que extiende su mano para tocar la vida de aquellos que han decidido alejarse. El pueblo sufrió gravemente. Oremos para que nosotros no nos desviemos. Oremos para que nuestra fe se sostenga, para que en todo tiempo nosotros podamos ser confortados. Su mano se extiende no solamente con protección, sino también se extiende para su juicio. Dice la palabra, terrible cosa es caer en manos de un Dios celoso, de un Dios santo. Es una sentencia que se ha establecido sobre aquellos que son infieles. Dios utilizará todos los medios, todas las acciones para traer juicio. Sirve como clímax toda esta sección que apunta al castigo final del reino de Israel. Para aquellos que se han desviado, para aquellos que han desechado su palabra, para aquellos que se han sumido en deleites terrenales, olvidando lo espiritual y dejando el lugar prominente no a Dios, sino a cualquier otra cosa, a cualquier otra actividad, a cualquier otro asunto. Por tanto, dice el profeta, es esta sentencia divina que se va a ejecutar sin falta sobre el hombre pecador. Es esta sentencia, por tanto, que vendrá porque prefieren estar en otro lugar,
porque prefieren las borracheras, porque prefieren hacer cualquier otra actividad antes que rendirse a la voluntad de Dios. Así que este castigo vendrá sobre el infiel y nadie podrá detenerlo. Este castigo vendrá sobre aquel que ha olvidado acudir a Dios. Este castigo vendrá sobre el codicioso, sobre el que funda su confianza en sus propiedades, o el que se sumerge en la embriaguez, quienes han decidido ser vanidosos, ególatras, quienes han olvidado la palabra de Dios y se han olvidado de cuidar de su semejante. ¿Por qué? Porque esa relación con Dios se ha roto. Entonces no puedo amar al que está a mi lado porque no tengo la capacidad de amar. He olvidado cómo amar. No he conocido el verdadero amor y por lo tanto no puedo prodigar amor a mis semejantes. Este castigo vendrá sobre el presuntuoso, por quien también vendrá sobre el que ha pervertido la justicia, quien ha torcido el sano juicio. Los devastará, los eliminará y pulverizará. Dice que serán arrojados al lugar de tormento. Así que estemos dispuestos a otros, a llevar a otros el mensaje de salvación. Estemos dispuestos a llevar a otros este mensaje de advertencia. Estemos dispuestos a llevar a otros el mensaje de amor, paz, reconciliación para con Dios. Oremos por nuestros seres queridos, oremos por nuestros amigos, pero sobre todo oremos para que nuestro pie no resbale. Oremos juntos. Bendito Padre y Señor, gracias te damos, Señor, por este día que nos permite despertar. Padre, gracias por tu bondad, por tu misericordia, por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque nos has permitido conocer tu palabra, reconocer nuestras faltas y reconocer en Cristo nuestro Salvador. Gracias, Señor, por ese amor que nos tuviste y por el cual estuviste dispuesto a mandar a tu Hijo Jesucristo a morir por nosotros y redimirnos. Gracias, Padre, por todas tus bendiciones. Permite ahora, Señor, que diligentemente también podamos comunicar este mensaje de amor, paz, consolación y esperanza a aquellos que están extraviados, a aquellos que vagan sin rumbo y a aquellos, Señor, que han olvidado que en ti está la promesa de salvación. Rogamos por nuestros familiares, por nuestros amigos, por nuestros seres queridos, por nuestros pueblos, nuestra nación y por el mundo entero, Señor, para que sea alcanzado por tu evangelio y que todos podamos celebrar un día tu grandeza, tu bondad, tu misericordia y tu gracia. De todo ello, Señor, lo pedimos, lo rogamos por los méritos suficientes de Cristo, Señor y Salvador nuestro. Amén. Que tengan un excelente día. Que el Señor les bendiga.